Bueno, hermanos, vamos a orar para encomendar este tiempo de estudio, para que el Señor nos permita ser capacitados, ser preparados en este precioso libro que es su palabra. Dios y Padre Santo, gracias porque podemos entrar en tu presencia, lo hemos hecho hace un ratito, lo hacemos nuevamente ahora y ahora nuestro pedido es que tú nos guíes, que tú nos enseñes, que tú nos instruyas, Señor. Dependemos plenamente de ti en todo, Señor, y entre todas aquellas cosas que dependen de ti es nuestra instrucción, nuestra enseñanza. Por eso te rogamos, Dios Santo, que sea tu Santo Espíritu, que el que nos instruye, el que nos enseñe, que tú uses este simple instrumento, Señor, en tus manos para poder edificarnos todos y poder ser bendecidos. Dios Santo, gracias por este tiempo. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Bueno, continuamos entonces con el estudio. Vamos a compartir pantalla como hacemos siempre. ¿Ustedes qué están viendo en la pantalla? Porque estoy haciendo una prueba de algo nuevo. El listado. El listado de los Excelente, excelente. Entonces me está saliendo bien. Estoy usando dos pantallas, por eso quería ver si funcionaba. Entonces yo puedo ver en mi compu una y ustedes ven lo que yo veo en la pantalla número 2. El listadito con el que siempre comenzamos, el listadito que yo creo que en algún momento se lo van a poder memorizar si es que ya no lo han hecho. El primero de los profetas, de acuerdo al estudio que estamos haciendo del periodo del reino dividido, Abdías, hemos estudiado Joel con esa comparación tan elocuente que hace entre la plaga de langostas y el juicio del Señor en el día de Jehová. El profeta Amós, el profeta Oseas, predicando a un pueblo envanecido, a un pueblo que realmente estaba muy alejado del sentir divino. El profeta Miqueas, hablando en tiempo, siendo contemporáneo de Isaías. Oseas también, pero más apuntando al reino del norte. Miqueas e Isaías hablándole al sur. Miqueas al pueblo, Isaías a la corte, y es donde estamos en este momento nosotros sumergidos. Habíamos visto que desde el capítulo 13 hasta el capítulo 24 de la profecía de Isaías se describía el juicio de las naciones. El juicio de las naciones que en la primera parte, en la primera sección, que es la clase previa a esta, nos encontramos con el juicio contra Babilonia, Asiria, Filistea, Moab, Damasco y países anónimos. No se los menciona, pero sí se habla de países de África. Y en esta sección que vamos a tener, Dios mediante, en esta noche, vamos a ver repeticiones de algunos juicios que hemos escuchado o ampliaciones más que repeticiones, ya que desde los capítulos 19 al capítulo 24 tenemos el juicio contra Egipto, Babilonia, Duma, que yo ya les aclaro que es Edom, Arabia, Jerusalén, Tiro y toda la tierra. Fíjense que en las dos secciones tenemos un juicio direccionado y luego un juicio más general apuntando a muchos. Bien. Damos comienzo entonces, el juicio sobre Egipto. El juicio sobre Egipto. Los primeros tres versículos, cuando Jehová desciende en juicio sobre Egipto, los ídolos van a temblar. Eso es lo que dice el texto. Obviamente que es una ilustración, es una figura, no podemos pensar en ídolos que tienen reacciones porque no tienen vida, pero para demostrar el poder del Señor usa esta figura de que hasta los ídolos mismos van a terminar temblando frente al juicio del Dios Todopoderoso, el Jehová de los ejércitos. Y el mismo pueblo va a desfallecer en pánico, va a estallar una guerra civil, los sabios van a recurrir en vano a los ídolos y otras formas de espiritualismo. Eso lo vemos en esta palabra que sale en el texto como evocadores. Bien, eso encontramos en los primeros tres versículos cuando se empieza a hablar del juicio sobre Egipto. Capítulo 19, versos 4 al 10. Un cruel déspota, realmente un cruel déspota, va a gobernar la tierra. En la tierra va a haber una sequía tan severa que se va a agotar el abastecimiento de agua. Esto va a ocasionar pérdida de cosecha. Se va a hundir lo que podríamos definir como la industria pesquera. Se va a hundir la fábrica de tejidos, trayendo ruina a todos los sectores de la población, tanto que los mismos
tanto a los dirigentes, esta crisis económica que yo les pongo acá en ese breve resumen en la pantalla, va a alcanzar a los poderosos y también al más raso de los habitantes. Creo que se cambiaron los roles. Espérenme un segundito. Igual que la 1 paterna. Ahí estamos, ahí muteé. Sí, está perfecto. Luego tenemos en los textos 11 al 15 lo siguiente. A ver, los mejores consejeros de Faraón que vivían en Zoán y Nof, ¿sí? Esto pueden identificarlo con la antigua Memphis. Estamos hablando de cuestiones, nombres y zonas geográficas. Lo importante es la esencia de esta porción, que los mejores consejeros no van a tener la sabiduría suficiente para abordar la situación. No habrá nadie que pueda sacarlos del juicio, como lo expreso en ese pequeño resumen. Es más, su propio consejo es el consejo de estos, entre comillas, sabios, lo que trajo el desastre de Egipto y por lo cual ahora no queda esperanza para la situación. Si los mismos que daban el consejo son los que llevaron a través de su consejo a este lugar, a la nación, a la potencia, al país, entonces no hay ninguna posibilidad de solución. Algo relevante de esto es que esta parte de la profecía, este capítulo 19, versos 1 al 15, ya está cumplido. Los primeros 15 versículos ya se han cumplido. Después de la muerte de Tirhaka, o Tiraca, quien gobernaba Egipto al tiempo de la profecía de Isaías, el país, Egipto, fue desgarrado por la guerra civil. Egipto quedó dividido en 12 reinos, todos ellos sujetos a Asiria. Finalmente la nación fue unida de nuevo bajo Samético, otro personaje, el señor duro del versículo 4. El resto del capítulo, o sea, del texto 16 en adelante, todavía no se ha cumplido. Bien, continuamos con el juicio sobre Egipto, ya que encontramos la parte que ya está cumplida y parte pendiente todavía. En los versículos 16 y 17, cuando Dios alce su puño, el pueblo se va a estremecer con temor. La mera mención de Judá va a hacer que los corazones de los egipcios se espanten. Esto es muy elocuente, porque fíjense que una potencia que en primer lugar, ya en la historia, en el pasado, fue opresora y luego se la veía como una nación fuerte, hoy se encontraba temblando frente a una pequeña población como la de Judá. Recordemos que Judá, el reino del sur, en lo que se refiere a espacio geográfico, ocupaba muy poco. Toda la tierra de Israel en sí, Israel todo, reino del norte y reino del sur, en territorio ocupa lo mismo que ocupa Tucumán. O sea, imagínense, no desmerezco a Tucumán, si tengo algún tucumano escuchando por Facebook, YouTube o donde sea, pero Tucumán es un territorio chico. Bueno, eso es todo Israel. El reino del sur era la menor parte, eran solamente 2 tribus en la parte sur. O sea que ese pequeño espacio geográfico generaba temor en una exponencia como Egipto. Bueno, llegan los versos 18 al 20. Hay una promesa de restauración. Bien, a la tierra de Egipto también se le promete restauración. Habrá 5 ciudades convertidas en centros de adoración a Jehová, incluyendo la ciudad del sol, que sería Heliópolis, también llamada la ciudad de Erez, ciudad de destrucción. Habrá un altar para Jehová en medio de la tierra de Egipto y monumento a Jehová junto a su frontera, los cuales serán testimonio a Jehová. El historiador Josefo dice que la profecía del versículo 19 se cumplió en el año 1 antes de Cristo, cuando Onías, sumo sacerdote de Israel, huyendo de Jerusalén, obtuvo permiso para edificar un altar en Egipto. Bien, aunque Josefo, el historiador del tiempo antiguo, identifique el cumplimiento de esta profecía con ese espacio de adoración, hay una persona sumándose, disculpen, con ese espacio de adoración permitido en Egipto. La realidad es que el cumplimiento completo de esta profecía no se puede encuadrar en esa situación del 1 antes de Cristo, sino que va a tener lugar, sin dudas, en un episodio, en un tiempo del cual se habla mucho en Isaías, que es el tiempo del reino de nuestro Señor, el milenio, el reino terrenal de 1000 años de Cristo en la tierra. Bien.
versos 20 y 21. Versos 20 y 21, perdón, 21 y 22, yo acá lo noté mal. Es en los versículos 21 y 22. El efecto que van a ejercer los juicios de Dios sobre Egipto van a conducir al pueblo a adorarle a él. El juicio divino conduce a que el pueblo le termine adorando. Versículo 23, habrá una calzada que pase de Egipto a través de Israel, llegando a Asiria con libre acceso. Las naciones en sí se van a unir en culto a Jehová. Y acá entendemos un poco lo que viene, el texto 24 y 25. Entonces Israel será tercero con Egipto y con Asiria. A ver, ¿qué significa esto? Esto significa que van a formar una alianza triple, disfrutando las bendiciones del reino de Cristo. Debe observarse la repetición de en aquel día, en aquel tiempo que vemos en los versos 16, 18, 19, 21, 23 y 24, reforzando esto de que es cumplimiento futuro. Bien, para terminar la parte del juicio sobre Egipto, versos 20 del 1 al 6. En el 711, acá algo de historia, que nos metemos un poquito con fechas y demás. En el 711 a.C., el Tartán, o comandante en jefe de Sargón, rey de Asiria, conquistó la ciudad filistea de Asdod. Sé que todos esos datos son largos y difíciles de memorizar, pero tratemos de percibir esto, lo que yo resumo en la pantalla. Al mismo tiempo, Jehová le dijo a Isaías que andase, la palabra dice desnudo, en realidad es ligeramente vestido, no totalmente desnudo, y descalzo como señal y pronóstico de la humillación de 3 años que vendría sobre Egipto y Etiopía cuando fuesen conquistados por Asiria. Entonces el pueblo de Judá verá la necedad de confiar en Egipto para protegerse de Asiria. Bien, entonces, fíjense esto. Se busca a través de una señal, a través del accionar del profeta, evidenciar primero lo que se le venía a Egipto. Lo que se le venía a Egipto era terrible, era un tiempo de humillación terrible. Y ese tiempo de humillación iba a hacer que el pueblo de Israel se diera cuenta de cuán necios fueron ellos al aliarse con Egipto para liberarse de Asiria, cuando en realidad deberían haber acudido al Rey de Reyes y Señor de Señores. Vamos a notar que a lo largo de todos estos juicios la actitud del pueblo sigue siendo la misma. Siguiente, juicio contra Babilonia, capítulo 21, versos del 1 al 10. Bien, los textos 1 al 4, los 3 oráculos del capítulo 21, oráculos entendidos como profecías, enunciados o pronunciamientos acerca de un futuro para esta nación. Los 3 oráculos del capítulo 21 traen malas noticias para Babilonia, que es el primer juicio que vemos, Duma, como les dije hace un rato, o Edom, y Arabia, que también lo mencioné cuando estábamos empezando la clase. Bien, en estos primeros 3 versículos vemos que el desierto del mar es Babilonia, quizá la zona adyacente al Golfo Pérsico. La destrucción rugirá como torbellino al desierto, y por seguir prevaricando y destruyéndose, por seguir pecando, por seguir avanzando de manera nociva, ellos van a ser humillados por los persas, que acá en la profecía es identificado como Elam, y por los medos, identificados en la profecía como Media. Babilonia ya no hará que otros giman como los judíos cautivos. ¿Sí? La visión es tan terrible que el mismo profeta cae en una intensa angustia. El mismo profeta no puede asimilar todo el peso del juicio que va a recaer sobre Babilonia. Bien, versículos 1 al 5. En los versículos 1 al 5, repentinamente, mientras los príncipes, capítulo 21, solamente el verso 5. Mientras los príncipes banqueteaban y beben en una supuesta seguridad, se oye la llamada para tomar armas. Ungid el escudo, es ese llamado de guerra que yo les anuncio ahí. Bien, esta referencia, sin lugar a dudas, es a la fiesta dada por el rey Belsasar, el soberano Belsasar, que lo encontramos descrito en Daniel capítulo 5. Si ustedes tienen recuerdo y han leído la historia de Daniel,
En el capítulo 5 se relata la caída de Babilonia. Belsasar había utilizado todo lo que son los utensilios del templo que se había robado Nabucodonosor en su momento y los había usado para una fiesta pagana. Ahí les respondo, veo que hay un chat. Entonces, es importante que veamos cómo este llamado de guerra tiene ese cumplimiento futuro. Vamos a ver en el chat la pregunta. ¿Qué diferencia hay del juicio de Babilonia en esta parte y los capítulos anteriores del 13 y 14? No, diferencia no hay. Lo que hace es describir un poquito más acerca de la forma de juicio. Lo que pasa es que la profecía parece ir en orden ascendente en su intensidad, en la forma en la que se describe el juicio sobre las naciones. También hay que entender algo que Isaías no escribió la profecía como nosotros generalmente escribimos. Espérenme un segundito que ya sigo respondiendo. Bueno, ya después les digo qué me han dicho acá, pero hermosa la noticia. Bien. Isaías no se sentó a escribir la profecía como un autor hoy se puede sentar a escribir un libro que va avanzando en el desarrollo, sino que esto es el registro escrito que Isaías nos deja de revelaciones que tuvo de parte del Señor. No todas fueron en el mismo día, no todas fueron en el mismo momento, sino que se fueron dando en distintas etapas de su vida y de su ministerio. Entonces, lo que hace el profeta es dejarnos en el texto de la forma en que el Espíritu le indica de manera sobrenatural, que solamente ellos podrán descontarnos cuando nos encontremos en la gloria, cómo él debe acomodar esta revelación y compartirnos las revelaciones que recibió acerca del futuro. Seguramente en algún día de su ministerio recibió lo que nosotros encontramos en los capítulos 13 y 14, y luego en otra etapa de su ministerio él recibe una ampliación de este juicio, y es lo que encontramos nosotros ahora en el capítulo 21. Por eso es que lo tenemos un poco separado, porque el profeta no lo recibió todo en el mismo día, pero sí vamos a ver que el Espíritu Santo es maravilloso cómo lleva y colabora con el profeta en esto de ordenarlo de forma tal que fuera de forma creciente, de forma ascendente, la intensidad del juicio y cómo se va ampliando un poquito, de a poquito, la información. Este llamado de guerra del 21.5 no se llega a percibir en los capítulos 13 y 14. Y vemos que este llamado de guerra en el 21.5 es casi una descripción literal de lo que sucedió en Daniel capítulo 5, donde Belsasar estaba re contento en medio de una fiesta y en esa noche arrasó los medos y persas y destrozaron el ejército. No hubo día para Belsasar. Es por eso, o esa es una respuesta que podría darte a esta pregunta. Excelente pregunta. Seguimos con la descripción del capítulo. Capítulo 21, versos 6 al 10. Bien, el Señor ordena a Isaías que ponga un centinela para describir las multitudes atacantes, especialmente la incontable caballería. Después de esperar días y noches, informe el avance de los jinetes de dos en dos. Bien, a ver, acá podemos entrar en sugerencias de lo que puede llegar a significar. Entiendo yo que es muy acertado, pero pueden encontrar otro material que diga algo distinto. Esto puede sugerir que los medos y los persas, bien, recordemos una nación que está formada por dos pueblos, que en Daniel incluso es descrita como ese animal que tiene un hombro más levantado que el otro, que tiene un brazo más largo que el otro, porque son dos pueblos en uno solo, en una sola potencia, y después el segundo termina siendo más grande que el primero. De ahí esto de ir de dos en dos. Entonces un grito semejante al de un león anuncia la caída de Babilonia y obviamente de su religión totalmente idólatra. El anuncio es un mensaje de consuelo para Israel, nación que ha sido trillada y aventada por Babilonia. A ver, es bueno recordar que esta profecía fue pronunciada 200 años antes de la caída de Babilonia. Entonces, realmente nosotros podemos tener certeza de la validez y la veracidad de la escritura cuando vemos cosas como esta.
Seguimos entonces. El juicio sobre Duma, el juicio sobre Edom, de lo cual solamente tenemos estos dos versículos. Dice el texto 11, profecía sobre Duma, me dan voces de Seir, guarda, ¿qué de la noche? Guarda, ¿qué de la noche? El guarda respondió, la mañana viene y después la noche. Preguntad si queréis, preguntad, volved, venid. Bien, Duma es Idumea, o, como yo bien les dije, Edom. Un edomita ansioso pregunta al guarda, al guardián, al cuidador, ¿cuán avanzada está la noche? O sea, ¿cuán cerca está la amenaza enemiga, en este caso la amenaza siria? La respuesta es, la noche de vuestra presente confusión llegará a su fin y a esta le seguirá un nuevo día. Más pronto vendrá otra noche. Si buscáis una respuesta consoladora a vuestras ansiosas preguntas, antes debéis volver, una palabra que también significa arrepentíos. Solo entonces será la respuesta tal como la esperáis. La noche de vuestro sufrimiento acabará y una nueva mañana deslumbrante de liberación resplandecerá sobre vosotros. Es maravilloso esto extraído de un autor y es maravilloso ver cómo el Señor siempre hace un llamado al arrepentimiento. Preguntad, volved, que como bien les dije acá también significa arrepentirse y venid. La preocupación de los edomitas era real, la noche se les venía encima, sin embargo, siempre hay una posibilidad de redención. Lamentablemente, la historia nos muestra que no lo hicieron y el juicio cayó sobre ellos. Juicio sobre Arabia, el juicio sobre Arabia, capítulo 21, versos 13 al 17. Bien, para resumirles, una matanza terrible, va a haber una matanza terrible sobre esta nación y los que escapen a ella van a morir de hambre. Bien, también hay problemas para la vista, o sea, la noche también se le acerca no solamente a Duma, Idumea o Edom, como queramos mencionarlo, sino también para Arabia. Las caravanas se van a esconder, pasarán la noche del ejército asirio en el bosque y aquellos que escapen de la matanza van a sufrir intensamente de hambre y sed. Jehová ha decretado que la gloria de Arabia será totalmente deshecha en un año y solamente van a sobrevivir unos pocos guerreros famosos. La expresión años de jornalero es justamente lo que significa que no va a pasar un día más de un año, ¿sí? El año de jornalero para expresar el año literal que iba a tener lugar o en el que iba a tener cumplimiento esta profecía. Juicio sobre Jerusalén. El juicio sobre Jerusalén del capítulo 22 arranca con la ciudad sitiada, el pueblo ha subido a los terrados para ver el enemigo que está en las puertas, el pueblo está atento, así como estaba este edomita de hace unos versículos atrás, el pueblo está atento a ver cuán cerca está el enemigo, cuán cerca está la noche. Y en medio del ataque, los judíos, ¿qué hacen? Buscan escapar por todos los medios y vuelven a tener una actitud que encontramos hace un tiempito, hace poquito, mientras yo les relataba uno de los primeros juicios. En vez de volverse al creador, buscan cualquier otro tipo de medio. Los egipcios se volvieron a sus ídolos, pero ninguno se volvió al creador. Romanos, que nos enseña de que en vez de adorar al creador, adoraron a las cosas creadas. Bueno, Egipto cayó en eso y lamentablemente el pueblo de Dios, aquellos que más tenían acceso a la información acerca del creador, en lugar de volverse a él, buscan por todos los medios salvación, pero nunca volverse a su Señor. Mientras Dios los llama a arrepentirse, ellos, ¿qué hacen? Textos 12 al 14, siguen sumidos en su pecado. Al tiempo que el Señor les está llamando, ellos viven desenfrenada e insensiblemente. Y es por eso de que no serán perdonados. Por eso el juicio cae, por eso el juicio llega. Ellos, hasta que el 606 a.C., o hasta que en el 606 a.C. llega a Babilonia, se podrían haber arrepentido, podrían haberse vuelto a Dios, podrían haber frenado su pecado, pero ellos avanzaron, siguieron sumidos en su pecado y el juicio tuvo lugar. Textos 15 al 19. Bueno, en los textos 15 al 19 se le habla a Sebna, el administrador del palacio en la corte de Ezequías. Estamos hablando de tiempos del rey Ezequías. Para él se está preparando un sepulcro labrado.
Fíjense, o sea, para que entendamos esto, la importancia que se le daba en la antigüedad a tener un entierro digno. Esto hablaba también de la dignidad del hombre en vida. Bien, Dios le va a decir por medio de Isaías que sus esfuerzos son inútiles. El Señor lo va a arrojar a la cautividad como bola, morirá en hambre en tierra extraña, para que nadie lo recuerde de otra forma que esa, como aquel que fue humillado, aquel que fue llevado y muerto en tierra extraña. Olvídense del sepulcro digno, olvídense del entierro digno. Quizás Sebna, no lo sabemos, encabezó el partido que apoyó la alianza con Egipto. Quizás fue él uno de los que apoyó esto de que en lugar de volverse a Dios, se volvieran a alianzas humanas que nada podían conseguir. Luego los textos 20 al 24, después de que Sebna haya sido degradado, Eliakim, que significa Dios establecerá, va a reemplazarlo. Como tipo del Señor Jesús, Eliakim será un gobernante responsable y compasivo con plena autoridad. Será la llave de la casa de David para controlar los aposentos reales, escoger siervos en la casa real. Apocalipsis 3:7 nos dice de que el Señor Jesús tiene la llave de la casa de David. Eliakim será firmemente establecido en su posición y tendrá completa autoridad en su área de servicio. Esto pasó en la antigüedad, no es algo futuro, pero nos sirve a modo de tipo, la tipología bíblica, para comprender cómo será el reinado de nuestro Señor. Texto 25, ya que Eliakim es claramente el clavo hincado en el lugar firme, versículo 23 en la primera parte, el hecho de que sea quitado y caiga puede referirse a la cautividad de la casa de Judá, de la cual él en sí era representante. Llegamos ya casi al final de los juicios descritos desde los capítulos 13, desde el capítulo 13, que fue la clase pasada, vimos 13 al 18, hasta el capítulo 24, que estamos ya cada vez más cerca. La profecía que sigue en este momento es la profecía o el juicio sobre Tiro, el juicio sobre Tiro. Bien, las noticias de la ruina de Tiro llegan hasta naciones lejanas. Estos primeros 5 versículos nos dicen que volviendo de Tarsis, probablemente se refiere a España, como muchos quizás ya lo saben, no tanto por la profecía de Isaías. Tarsis es más conocido como el lugar a donde estaba yéndose el profeta Jonás. Volviendo de Tarsis, los marineros de Tiro reciben noticias de la caída de la ciudad al llegar a Quitim. Bien, con sus casas destruidas, sin puerto al que volver, lamentan en desmayo. Los mercaderes de Sidón se sientan en silencio a recordar cómo sus vecinos de Tiro habían cruzado el mar trayendo provisión desde el Nilo y cómo habían abastecido a las naciones. Sidón, la ciudad madre de Tiro, está avergonzada. Las olas que azotan las ruinas de Tiro parecen haber eco de lamento en la ciudad. Es como si Tiro nunca hubiese dado a luz hijos para habitarla. Hasta Egipto tiene dolor al oír la noticia de la pérdida de uno de sus mejores clientes o una de las mejores naciones con las que efectuaba y realizaba comercios, alianzas. Fíjense cómo las noticias del juicio llegaban hasta lejos. Dios permitió que esto sucediera para que todos supiesen de que esta nación fuerte, de que esta nación poderosa estaba cayendo, y estaba cayendo porque Jehová estaba emitiendo su juicio. Se les dice a los de Tiro que busquen asilo lejos. ¿Por qué? Porque Jehová de los ejércitos los ha llevado ese horror. Se aclara desde los textos 6 al 9 quién es el que los tiene en ese lugar. Bien, llegan las noticias de la ruina, perfecto, que se sepa quién es el que los está poniendo en su lugar, que se sepa quién es el verdadero soberano y poderoso. Capítulo 23, textos 10 al 17. Bien, una nación con origen humilde y un origen que a veces cuesta entender cómo llegó a ser potencia, acaba con la gran y orgullosa Tiro. Y para ampliarles un poquito la información, en vista del ataque de Nabucodonosor sobre Tiro, se le dice al pueblo que escape a otros países extendiéndose como si fuera o a través del río o cual río.
Dios ha levantado a Babilonia para que los destruya, para que destruya la ciudad mercantil que es Canaán. Y aun si los fugitivos huyen a Kitim, no hallarán reposo. El profeta se asombra de que una nación que estaba oculta, que tenía comienzos humildes, que fue fundada por Asiria, sea la que convierta a Tiro en ruinas. Y Tiro va a ser puesta en olvido durante los 70 años en los que hubo una monarquía caldea. Recordemos que los caldeos, estamos hablando de los babilonios. Al final de ese periodo, nuevamente Tiro va a pecar con gozo con todos los reinos del mundo. Otra vez va a cometer el mismo error. El texto 18 lo leemos. Pero sus negocios y ganancias serán consagrados a Jehová. No se guardarán ni atesorarán, porque sus ganancias serán para lo que estuvieren delante de Jehová, para que coman hasta saciarse y vistan espléndidamente. Bien, se dice que mirando al futuro, mirando a la segunda venida de Cristo, cuando las hijas de Tiro vendrán con presentes, sus tesoros serán ofrendas santas para el Señor. Fíjense cómo esta visión nos lleva al futuro y nos lleva a una nación que tuvo un pasado oscuro, arrepentida y dando ofrendas al Dios, de creador de todas las cosas. Llegamos a la última de esta sección, juicios sobre toda la tierra. Bien, los juicios de Dios parecen empezar con la tierra de Israel, pero se extienden hasta abarcar toda la tierra, y yo ampliaría también, porque el resto del capítulo lo dice, hasta las esferas celestes. ¿Sí? Los juicios de Dios llegan a toda la tierra. No fue solamente estas naciones que menciona, no fue solo por las acciones de estas naciones en contra de Israel, sino también que todas las naciones del mundo, por su orgullo, por no reconocer al Creador, son juzgadas. El mundo castigado por romper el pacto eterno o sempiterno, como redacté acá, con Dios. Bien, respecto a este pacto sempiterno, algunos piensan que se refiere al pacto con Noé. Claro, ¿qué pacto hubo con toda la tierra que fue roto? El problema para identificar este pacto sempiterno con el pacto de Noé es que el pacto con Noé, o el pacto de Noé, es un pacto incondicional. No hay condiciones para. A ver, para que lo entendamos. Hay partes de los pactos, o hay algunos pactos que hace Dios con el hombre que son condicionales. Todas aquellas ordenanzas y promesas de bendición por el cumplimiento de las ordenanzas recibidas en tiempo de Moisés son pactos condicionales. Si el pueblo sigue la ley, va a recibir mi bendición. Si el pueblo se aparta de la ley, va a recibir castigo, al punto que se cumple al pie de la letra. 70 veces no cumplieron con el año de jubileo, el año de dejar descansar la tierra, 70 años estuvieron en tribulación. O sea, una promesa, un pacto condicional. Pero el pacto con Noé era un pacto incondicional. Entonces Dios no puede castigarte por algo para lo que no te puso condiciones. Es la misma lógica que aplicamos cuando tratamos de hacerle entender a las personitas que nos dicen que la salvación se pierde. La salvación es algo que se nos dio incondicionalmente. El que cumplió, el que realizó la obra y los méritos, y tiene los méritos suficientes para obtener el favor divino, ¿quién es? Jesucristo. Nosotros no. Por ello, todo reside en los méritos de Cristo. No hay ninguna condición para nosotros para ser salvos, porque no hay ninguna condición que podamos cumplir. Es incondicional. Por lo tanto, no hay pecado que puedas cometer, si ya sos salvo, que pueda hacerte perder aquello que se te ha dado incondicionalmente. Lo mismo pasa con este pacto, y es por eso que no podemos identificarlo con eso. ¿Qué podemos entonces entender, o qué nos serviría para entender? Bueno, el comentario de conocimiento bíblico dice algo que me parece que puede resumir muy bien la idea. El pacto implícito que toda persona tiene con Dios para obedecer su palabra. O, para expresarlo de otra forma, la idea de este comentario, que me parece lo que más se ajusta, un pacto implícito en el simple hecho que somos su creación. Y como sus creaciones tenemos un deber para con el Creador de darle gloria, porque la creación grita el nombre de Dios. Entonces, las naciones del mundo, en lugar
de escuchar ese grito elocuente de la realidad de un Dios, se apartaron y adoraron las cosas creadas y todo lo que nos relata Romanos. Entonces, ese es el pacto que entendemos acá, se ajusta más un pacto implícito, un pacto que no está escrito, pero que puede ajustarse mucho a una interpretación sana del texto. Texto 14 al 20. A un remanente que habrá sido preservado se le va a oír cantar alabanzas a Jehová por su gracia salvadora. Es solo entonces cuando el profeta clama o exclama lamentando los horrores espantosos de la gran tribulación. Será un tiempo de prevaricación, será imposible escapar. La tierra se va a estremecer como un ebrio, como sacudida por un temblor masivo, caerá y no se volverá a levantar. Y si ustedes quieren, lean los juicios de Apocalipsis. Ya en Apocalipsis capítulo 6, que se comienza a percibir los juicios, ya nos encontramos con todas estos juicios terribles. La gente al final del capítulo 6 pidiendo que las montañas caigan sobre ellos por el terror que tenían de los juicios del Creador. Textos 21 al 23. Los ejércitos de maldad en los lugares celestiales también van a ser juzgados. El juicio abarca toda la tierra y como les dije, se extiende a las esferas celestes, a todo lo creado. El Señor va a juzgar toda la maldad. Y acá se habla de esto de manera elocuente. Bien, hemos podido avanzar en esta sección de los juicios para las naciones. Y si algo nos puede, o de algo nos puede servir una sección como esta, es para ver qué no tenemos que hacer. Yo siempre lo digo, cuando vos ves un mal ejemplo, bueno, anotá y anotá lo que no tenés que hacer. Si tenés un jefe que vos considerás que hace cosas malas y que su manejo es malo, entonces anótalo como aprendizaje para que el día que si el Señor te permite ser jefe no hagas lo mismo. Si ves que algo está funcionando mal, y anótalo para que cuando vos estés a cargo eso no funcione de la misma manera. Bueno, me gustaría que extraigamos esta misma enseñanza. Si ustedes se fijan en todas estas porciones, nos encontramos constantemente con un pueblo que, siendo juzgado y teniendo posibilidades, porque el Señor siempre abre una posibilidad al arrepentimiento, no se vuelven a ellos. Es más, de la única nación que encontramos un registro certero de su arrepentimiento es de Nínive, es de Asiria, de Nínive. O sea, la ciudad entera se arrepiente cuando llega el juicio de Dios, a tal punto que esa generación no sufrió el juicio divino. Esa generación recibió la bendición del perdón y del favor de Dios, y fue la siguiente generación, o 2 generaciones después, o 3, las que terminan recibiendo el juicio porque la nación volvió a caer en el mismo pecado. Ya lo vamos a ver en la próxima profecía que estudiemos, que es la de Nahum. Pero el Señor siempre abriendo la puerta al arrepentimiento, siempre dándole espacio. Entonces, ¿qué percibo yo en todas estas profecías? Si ustedes pueden extraer muchas más enseñanzas de esto. Yo percibo un Dios celoso. ¿Celoso de qué? Celoso de su justicia, celoso de su nombre, celoso de su santidad, celoso de lo que Él hizo. Él nos creó. Él nos hizo, Él levanta, Él baja, Él pone reyes, Él saca reyes, Él pone soberanos, Él los quita. Y estos soberanos, en lugar de volverse a Él, en lugar de darle a Él la gloria, creen que lo hicieron ellos, creen que ellos lo consiguieron. Quizá en la sección previa lo vimos mucho, a tal punto que termina el orgullo de uno de ellos, el de Babilonia, comparándose con el orgullo que otrora sintió Satanás cuando pecó y quiso ocupar el primer pecado en el universo, cuando quiso ocupar el lugar del Altísimo, cuando quiso ser adorado, cuando quiso ser como Dios. Entonces, el orgullo, la falta de conciencia de quién es el que está a cargo de las cosas. Y vamos más allá, porque no solamente hay un juicio sobre las naciones, cuyo testimonio era el de la creación, que los cielos cuentan la gloria de Dios y el universo nos relata de la obra de sus manos y las cosas creadas que nos hablan del poder divino. También Israel que además de la creación, Israel que además del firmamento,
tuvo profetas, tuvo enseñadores, tuvo jueces, tuvo reyes, tuvo personas que los llevaron constantemente a la realidad de un Dios. Tuvo encima señales, cual ninguno de nosotros jamás ha podido ver y posiblemente no vea. Entonces, incluso ese mismo pueblo, cuando se encuentra en dificultad, ¿qué hace? ¿Qué encontramos en especial en esta última sección? El juicio de Dios sobre Egipto les tenía que hacer ver a los judíos cuán necios habían sido de pensar en aliarse a Egipto para librarse de Asiria, cuando ellos tenían de su lado a uno que es más poderoso que Egipto, que pudo agarrar a Egipto y humillarlo, aplastarlo como nosotros aplastamos una hormiga. Así de poderoso es nuestro Señor, pero no, ellos prefirieron que me voy a aliar con Egipto, no me voy a volver a mi Creador. Los egipcios, siguiendo el consejo de sus sabios, ¿qué hicieron? Se apartaron de la verdad, el juicio llegó a ellos. Sí hay una promesa de restauración futura y a lo largo del estudio de todas las profecías vamos a ver también ciertas promesas de bendición para este pueblo que en tiempo de Cristo le sirvió de resguardo a nuestro Redentor, le sirvió como espacio de cuidado para que la vida de nuestro Redentor sea resguardada hasta el momento en que Él sería sacrificado. Entonces, ¿hay una promesa de restauración para Egipto? Sí, pero también hubo un tiempo de juicio, también hubo un momento en el cual el pueblo no se arrepintió. ¿Qué extraigo práctico de todo esto? Que me tengo que volver a Él, que tengo un poderoso de mi parte, que no importa cuán grande sea el problema que se plantee frente a mí, tengo a alguien más grande que ese problema. Sé que son frases muy, muy hechas, muy armadas, muy, muy esparcidas, pero caemos en el mismo error que Israel, caemos en el mismo error que estas naciones, que en lugar de escuchar el consejo sabio del Señor, en lugar de ver el firmamento y ver con elocuencia su poder y su grandeza, nos complicamos con tan poco. Nos complicamos mirando cosas que son pasajeras, que son temporales, que hoy están y que mañana no. Y sí, nos puede preocupar no tener plata en el bolsillo, nos puede preocupar que nos vaya mal en un examen, nos puede preocupar el tema del trabajo, nos puede preocupar la economía del hogar, nos pueden preocupar muchas cosas. Pero al final de cuentas, y viendo profecías como esta, te das cuenta que llegás a la conclusión que tenés a alguien más poderoso de tu lado. Pudo aplastar estas naciones, pudo darles juicio, les ofreció arrepentimiento. Bueno, ¿cuánto nosotros deberíamos aprender de esto? ¿Alguna duda o consulta de este tiempo, de esta sección? Pueden usar el chat, pueden habilitar micrófono y si no, terminamos con una oración que le voy a pedir a papá que ore. Bueno, si no hay ninguna consulta, oramos. Bien, oremos. Buen Dios, queremos ser agradecidos nuevamente porque es un privilegio estar en tu presencia, es un privilegio estudiar tu palabra, considerarla y extraer de ella las mejores enseñanzas. Y cuando vemos la riqueza que en ella hay, Padre, en cuanto a la forma de actuar tuya, realmente nos gozamos de ver el Dios misericordioso, el Dios bondadoso que tenemos y que el único propósito que persigue es de encaminar nuestras vidas, puesto que estamos de regreso a la gloria. Bendito Dios, gracias por la compañía de nuestros queridos hermanos que están siguiendo este estudio. Gracias por la disponibilidad de Jerez, Señor. Síguele bendiciendo, síguelo utilizando. Padre, y gracias también te damos por edificar nuestras vidas en estos tiempos de tanta necesidad, de tanta confusión. Tu pueblo tiene la dicha de contar con este bendito libro, que es tu preciosa palabra que nos exhorta, nos alienta y nos alimenta. Bendícenos ahora al retirarnos, Señor, y bendícenos en la actividad que sigue, que es la de jóvenes, en el caso de nuestra iglesia, y también bendice a los hermanos que tengan seguramente alguna responsabilidad o seguir acompañando a la actividad de jóvenes en esta noche. Agradecidos estamos por ello, nuestro Dios, y queremos orar y pedirte todo y agradecerte en los méritos del Señor Jesús. Amén. Amén.